Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día es día jueves, se le llama Jueves Santo tradicionalmente. Se supone que a esta hora eh, tomaron detenido, preso, se lo llevaron a un hombre que en el momento que vivió y lo que dijo fue algo tan eh, potente que incluso cambió el calendario y se cuentan los números de años desde que llegó ese hombre a la tierra. O sea, uno puede tomar este día como un día de vacaciones, algunos no comen carne, comen pescado, otros andan bailando, pero la verdad pura y dura es que el calendario dice 2025 porque hace 2025 años apareció ese hombre en la tierra. ¿Y qué tenía de particular ese hombre? ¿Qué importaba? El tipo de tela que usaba en su manto, el largo de su cabello, si tenía o no tenía barba. ¿Qué era lo importante? Lo importante fue un mensaje. Ahora, como nos mienten, nos llenan de relatos oficiales que no tienen nada que ver con la historia oficial, yo les pregunto a ustedes, pero sinceramente, ¿ustedes creen que todo lo que nos han dicho de este personaje es verdad? ¿O nos estarán mintiendo también? ¿Por qué ese hombre lo torturaron y lo crucificaron y lo clavaron en un madero y todo eso? ¿Por qué? ¿Porque hablaba de la paz o porque hablaba en contra del sistema? En la historia de mi país, gente que fue torturada y lo cortaron en pedazos y todo eso, como los hermanos Carrera, el juicio fue por conspiración. Lo acusaban de conspiración, de estar contra lo establecido. ¿Habrá dicho ese hombre, en otro momento voy a hablar de su origen, qué sé yo, vamos a ir directo al grano nomás? ¿Por qué lo mataron? ¿Porque habló de la paz? Demuestra algunos botones. La primera vez que lo quisieron matar fue por algo muy directo que fue lo siguiente. Se quedó mirando a la gente una vez y le dijo, ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. Eso está en un libro que se llama Juan, que es el de los cuatro primeros evangelios. Es un libro que la iglesia quiso quitar, como quitaron algunos libros, como el libro de Enoch. De hecho, el propio Jesús cita el libro de Enoch, pero la iglesia lo sacó. Fue la primera vez que lo quisieron matar. Pero la segunda vez que lo quisieron matar, y que él se empoderó y se enfrentó a la iglesia establecida de su época y los denunció ante el mundo, porque eso quedó escrito y en toda la tierra tenemos esas palabras. La segunda vez que se enfrentó al sistema, la primera vez se enfrentó al sistema diciéndole, oye, los seres humanos no son unos animalitos nomás, unos pobres diablos, unos... No, ustedes son dioses. Van a morir como hombres y mujeres aquí, pero ustedes son dioses. Eso lo dijo lo pueden buscar en el libro de Juan. Pero la segunda vez que se enfrentó contra el sistema fue después de haber estado ayunando en el desierto, haber elegido un grupo de personas para contarles lo que les iba a contar. Y se le apareció un ser. En el desierto se le apareció un ser súper poderoso, un ser que por su poder sobrehumano, era catalogado como un dios. Pero aquí hay que tener bien claro que hay dioses buenos y dioses no tan buenos. Es muy similar a todo esto que nos han contado de los antiguos dioses vikingos, romanos o griegos, que había unos dioses medios tránfugas. También se apareció un dios, el dios de este mundo, de hecho lo llama Jesús, el dios de este mundo. Jesús hablaba de dos dioses, uno en este mundo y otro en el cielo, en un reino que todavía no ha descendido. Bueno, se le apareció el Dios de este mundo y le dijo, todo esto que ves, dice que lo subió a un monte tan alto que se podía ver toda la tierra.
Como ustedes saben, para ellos la concepción de la Tierra es muy distinta como nos han enseñado ahora los de la NASA. Desde ese monte se veía toda la Tierra. Les digo, ¿ves todo esto? Todo esto es mío, ha sido dado para mi administración. O sea, no lo creó él, pero está bajo su administración legal, por así llamarlo. Mira, únete a mí, porque todos los reinos del mundo y todo esto, o sea, todos los gobiernos, me pertenecen. Únete a mí y gobernemos este mundo. Bueno, y Jesús le dijo que no. Después de eso fue a la sinagoga, madre de todas las iglesias hasta ahora, y se enfrentó a los sacerdotes, no a la gente humilde que va a la iglesia y gente súper buena que va a todas las iglesias. No, a algunos líderes, tampoco todos los líderes son malos. Hay gente que está ahí porque es su realidad, es lo que comprenden, ¿no? Pero se enfrentó a los que se habían unido ya incluso al poder romano y les dijo, ustedes le mienten a la gente. Y ellos se defendieron y dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe. No, ustedes son hijos del diablo, mentirosos. Ojalá que literalmente, ojalá que los maten, ojalá que les pongan piedras de molino y los ahoguen, porque hacen tropezar a la gente, los engañan, y por eso que le hacen a los niños, ojalá que los tiraran al océano, porque hacían algo raro con los niños. Bueno, aparte de desviarlos de que eran chiquititos, en fin. Esa es la causa principal por la cual hace ya 2000 años lo tomaron preso, dice la tradición, una noche como hoy. No lo tomaron preso porque hablaba de la paz no, lo tomaron preso porque habló contra el sistema. Y habló que el Dios que sigue la gente, el Dios de la sinagoga y de la iglesia, no es el que cree precisamente la gente, el Dios creador. De hecho, bueno, ustedes saben la historia. Después pasaron años, siglos de hecho, y aparecieron otros grupos de gente, como los hugonotes, los valdenses, los cátaros, que los asesinaron. ¿Por qué? Por decir que el Dios del Antiguo Testamento, hay una mezcla ahí rara. Se habla del Dios creador, pero después se habla de otro Dios que apareció en una caja que se manifestaba y desde ahí mandaba a matar niños, a matar mujeres embarazadas a cuchillazo. Y que si no lo hacían, él lo iba a matar a su pueblo que había elegido. Eso está escrito ahí. Ahí se habla en el libro de los Salmos que había un rey que se llamaba David que oraba a ese Dios para que las cabezas de los bebés, de los hijos de sus enemigos, fueran azotados contra la roca. Bueno, Jesús denunció que hay una tradición que se estaba siguiendo en las religiones, en las iglesias de la época, que no tenía nada que ver con el reino divino del cual descendemos los seres humanos. Habló que ese Dios estaba en el cielo. Para que se hiciera la voluntad de ese Dios en el cielo había que pedirla a uno. Porque todo lo que pasa en el mundo no es la voluntad del Dios del cielo, es la voluntad del Dios de aquí. Por eso hay matanzas, robo, hay injusticia, hay locura, hay muerte, hay una degradación enorme que hay ahora. Y por eso los grandes conglomerados políticos que no tienen ni siquiera idea de lo que yo estoy hablando, muchos de ellos dicen no, se declaran ateos. Han llegado a tal locura y degradación mucho más allá que Sodoma y Gomorra. Los niños los confunden para que tengan que elegir su sexo desde que tienen 3 años. Y no, ellos son modernos ahora, somos progresistas. Jesús denunció todo este sistema cuando empezó a actuar ya hace 2000 años atrás. Por un lado denunció al sistema religioso, lo denunció, y por otro lado denunció al sistema que está con la religión, que permite hacer de los humanos unos esclavos. Jesús, ese Jesús que algunos todavía hay algunos ahí perdidos que ven a Jesús como así, como que no levantaba la voz. Jesús hablaba delante de miles de personas en la playa, sin micrófono. Era hijo y su profesión era carpintero. No usaban herramientas eléctricas. ¿Han visto los brazos de un tipo que trabaja solamente con herramientas mecánicas?
fornido, mucho más que ir a un gimnasio, bronceado por el sol de Judea. Hablaba varios idiomas, había criado en Egipto. Los persas, los magos le dieron tanto oro como para que su familia viviera generaciones. Se crió bien, vestía bien. Su manto fue dividido para no tener que repartírselo porque era de una sola costura. Era un manto como de un rey de lino fino. Se vestía bien, hablaba bien, era culto, era inteligente, era fuerte, era valiente. Y la segunda vez que denunció el sistema religioso y después se fue a las bancas del templo donde se juntaban los prestamistas. Sí, habían personas que prestaban dinero, los goldsmiths. Pero prestaban dinero de tal forma como prestar un lápiz. Ya, yo les presto un lápiz, pero tienes que devolverme un lápiz y medio. O sea, no prestaban porque, oye, para que funcione la economía, para que la gente surja. No. Yo te pido lo imposible después para que siempre me estés pagando los intereses. Y él se enfrentó solo, porque nadie más lo entendía en estas cosas, contra 5.000 banqueros. Literalmente, esto es similar a cuando se enfrentaron Leonidas y los 300 contra 1,5 millones. 300 contra 1,5 millones es que cada uno se tiene que enfrentar a 5.000. Ese es Jesús de Nazaret de Galilea, criado en Egipto. Ese es. Denunció al sistema religioso, lo denunció. Y dijo que el Dios de este mundo es un demonio. Y que hay gente que lo sirve y todo eso, sirven a un demonio. Y que también, aparejado a eso, la misma gente que ve estos templos, de viene la palabra banquero. ¿Por qué se llama banquero? ¿Por qué los bancos se llaman banco? ¿De dónde viene la etimología de la palabra banco o banquero? Porque en el templo se juntaban en los bancos, se juntaban ahí a prestar dinero. Y amarraban a la gente por generaciones. De hecho, hay deudas públicas de nuestros países que han pasado siglos y todavía las están pagando. Las deudas eternas, debido a un sistema que se llama usura, que es a interés desmedido. Yo les presto un lápiz y tienen que devolverme un lápiz y medio. Que les quede claro entonces. Lo hicieron que la pasara mal, lo torturaron, lo crucificaron, lo clavaron, le rasgaron su piel, porque denunció al sistema religioso. El Dios de este mundo no es nuestro Dios. Ese Dios que mandaba a asesinar pueblos enteros no tiene nada que ver con el Creador, no tiene nada que ver con el Padre de Jesús, no tiene nada que ver, tiene solamente mucho que ver con estos demonios con poder. ¿Cómo es posible que un Dios necesite una caja para manifestarse, la famosa Arca de la Alianza? ¿Por qué un Dios con todo su poder va a necesitar una caja y en ausencia de esa caja no puede comunicarse? Piensen. Usen la cabeza, para eso la tienen ahí arriba. Jesús denunció eso. Se enfrentó a un tipo, un demonio que le dijo, yo estoy a cargo de este mundo. Este mundo es mío y me pertenece. Únete a mí. Jesús le dijo que no. Acto seguido fue, se enfrentó a los sacerdotes y le dijo, ustedes están sirviendo a ese tipo que me encontré en el desierto. Punto. Ahora, obviamente esto no lo van a escuchar a ningún cura que lo diga, ni ningún pastor. Hasta hoy día. Sé que ya se empiezan a hablar estas cosas. Así que les quede claro. Jesús murió porque se enfrentó al sistema y lo denunció. No es que hubiera matado, no, los denunció simplemente. Porque la palabra es como una espada que penetra, no los cuerpos, penetra las mentes. Así que recuerden lo que les acabo de decir. Son dos los grandes motivos por los cuales lo asesinaron, lo clavaron al madero y todo eso. Denunció al Dios de este mundo, que no es nuestro Dios. Nuestro Dios está en el cielo. Y denunció al sistema asociado a la religión, que son los bancos, los banqueros. Curiosamente, hasta el día de hoy siguen controlándolo todo. Y eso es todo. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Si ustedes ven cualquier testimonio de cualquier cultura, hablan de una época de oro, cuando Dios, que Dios es un plural, como la palabra ejército, no es mi opinión,
Es el significado de la palabra Dios. Lo pueden buscar en cualquier Biblia si ustedes son muy cristianos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree. Ojo con eso. Nuestra. Es como la palabra ejército. Punto. No hay discusión. Bueno, se habla en todo el planeta de que hubo una época, que había un reino divino que un día se fue de aquí. Por eso se habla de la época de oro. De hecho, si conocen el mito de Teseo, por ejemplo, que se fueron los dioses, todos se fueron. Dejaron a los seres humanos solos acá. Los dejaron solos. De hecho, hasta en la China, India, dicen que se fueron todos. Hubo una diosa que se quedó, Kuan Yin. La diosa que fue a buscar Lao Tse, que se quedó en la tierra. Y se habla de esta mujer del cielo que se quedó aquí para socorrer a los hombres. Por eso salieron órdenes de caballería, que hicieron miles de iglesias y cientos de catedrales en honor a la Dama del Cielo. Y esos son otros temas. Resumiendo, a Jesús no lo asesinaron, no lo torturaron por hablar de la paz y del amor. Lo tomaron preso una noche como hoy porque denunció al sistema de mierda que nos está gobernando desde hace 3600 años. En que a unos desubicados por ahí se le ocurrió hacer un pacto con un demonio. Eso. Y ese demonio se alimenta de la atención de los hombres y se alimenta de los sacrificios. Y por eso hay tantas guerras hasta el día de hoy. Por eso se enfrentan cristianos contra cristianos. Es el Dios de la guerra. Y así le llaman ellos, el Dios de los ejércitos. El Dios de la muerte. Ese Dios que mandaba asesinar mujeres embarazadas, niños, pueblos enteros. Porque si no lo hacían, él mismo mataba a su propio pueblo. Ese Dios no es nuestro Dios. Y eso lo dijo Jesús. ¿Les quedó claro? Jesús murió con el heroísmo de un héroe. Murió como un héroe por decir la verdad y denunciar los dos grandes males de este mundo, que de ahí se desprende todo. Y aún más nombró algo clave. Les dijo, ustedes sirven al padre de toda la mentira. ¿Ustedes creen que en política nos dicen la verdad? ¿En economía? ¿En salud? Ni en geografía, ni en... Nada es verdadero. Hay una mezcla de cosas. De hecho, esa mezcla ya lo dijeron en esa época. Está todo mezclado. Por eso examinarlo todo, retenerlo bueno. Aquí está como el trigo mezclado con la cizaña. De hecho, una vez dijo, mira, ¿quieren entender lo que pasa en el mundo? Había un rey súper bueno, un rey bueno y noble y poderoso, que plantó una viña grande. Y dijo, me voy con mi familia, tenemos que irnos. Nos vamos a ir, después vamos a volver. Te voy a dejar a ti a cargo de la viña, ¿ya? Y se fue este rey bueno, con su reino y con su gente. Pero al tipo que dejó aquí, pasó tanto tiempo que el tipo dijo, el reino ha vuelto, la viña es mía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la relación entre ese Dios poderoso y creador y eso otro que dejaron acá, que para nosotros igual es un Dios poderoso, o sea, tiene poder, maneja un ejército de otro tipo de seres, igual angélicos, pero que no son buenos. En fin, el tema es más profundo, pero con esto lo van a recordar siempre y así les vamos a enseñar a nuestros hijos. Jesús murió porque habló que habían dos dioses, uno acá en la tierra, el padre de toda mentira y todo mal, y el reino de los cielos. De hecho decía que a él, a ese Dios, nadie lo ha visto nunca. Nadie. Jamás. No así como el Dios que sale en el Antiguo Testamento, que no, que se le apareció por ahí a unos tipos que iban caminando. Nadie lo ha visto. Nunca. En fin, acuérdense, dos cosas denunció. Falso Dios y el falso sistema económico que nos gobierna y también los padres de todas las mentiras. Bien, esto es importante, ¿eh? Así que a compartirlo. Nos vemos pronto.
Escribí algo respecto a este tema por ahí. Tengo unos audiolibros también. Los que quieran aprender más pueden entrar a mi página ahí, ramonfreire.cl. Y hay una armonía entre las creencias de otros pueblos y la nuestra, por así decirlo. Eso que se nos enseñó que Dios es omnipresente, es verdad. Está presente en todas las culturas, en toda época. Se puede rastrear en cualquier geografía humana, en cualquier época. Uno si va y rastrea va a encontrar lo mismo. Se habla lo mismo. Un reino que estuvo aquí, que creó a los seres humanos, ese reino que se fue y dejó a los humanos solos. Y la buena noticia, que durante 3 años habló Jesús y durante 40 días después que se fue, habló lo mismo, era que ese reino estaba más cerca, que el reino de los cielos se había acercado y que uno podía conectarse con ese reino desde la soledad del cuarto, del dormitorio, o solo uno hablar. Dice, no, no hagan como los hipócritas que se pueden hablar todos juntos, orar. No, no, no. Nada de estar orando todos juntos, solo. ¿Por qué solo? Porque eso crea de verdad el nexo. Si no es una catarsis de un grupo de personas, solo. Eso produce el cambio en el individuo. Ustedes están conectados con ese reino. De allá arriba los van a dirigir. Les van a proveer de todo lo que necesiten. Somos como soldados que quedamos detrás de las filas del enemigo. Pero tenemos una radio, podemos llamar y de arriba llegan como un helicóptero, unos drones y nos traen lo que necesitamos. Ese es otro tema, pero es muy interesante dejar ahí eso. Que no estamos solos. No estamos solos. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Bien, a compartirlo. Mañana seguramente voy a seguir día viernes con este mismo tema. Hasta mañana entonces.